Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de tan poco trabajo complejo en el que hay mucha gente involucrada. Allí tienen unas cuantas personas y todavía el equipo no está completo. Esto es un proyecto interinstitucional entre el INIA, que es el Instituto de Investigación, y dos gremiales del sector privado, la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Gremial de Molinos, quienes juntos emprendieron este proyecto buscando caminos para elevar lo que parecía un techo de rendimiento para las variedades y tecnología disponibles en el Uruguay. En primer lugar, el coordinador general del proyecto es Gonzalo Zorrilla. En estos dos renglones tienen el comité técnico, integrado por técnicos de INIA, de la Asociación de Cultivadores y de la Gremial de Molinos. Y junto a Zorrilla está Matías Laus, junto a quien habla, somos los que ejecutamos el proyecto en el campo. Y también Pedro Blanco y José Terra, que mucho tienen que ver en la formulación de este proyecto. El objetivo general que nos planteamos hace 5 años fue generar tecnologías y prácticas de manejo integrado al cultivo que permitieran incrementar al menos un 10% la productividad que obtienen los productores del quintil superior de rendimientos. El primer paso fue identificar tecnologías y prácticas de manejo integrado del cultivo de arroz asociados a ese grupo de productores de punta en distintas regiones. Un paso posterior fue conceptualizar cuál es la tecnología y cuáles son las prácticas de manejo que usa ese grupo de élite y buscar alternativas para poder establecer experimentos en el campo para chequear si es posible superar ese techo de rendimiento. Y una última etapa, hemos cumplido hasta la penúltima, y el próximo año está planteado validar a escala productiva de 5 hectáreas manejadas con tecnología del productor y 5 hectáreas con una alternativa sugerida por el comité, chequear en el campo en 6 lugares diferentes de la cuenca de Laguna Merín. Para los que están en contacto con el proyecto, si esto es la cuenca de la Laguna Merín, establecimos 3 grupos de productores, el más al norte en el departamento de 33, uno intermedio con el norte de La Valleja, proximidad de Lascano y Cebollatí, y uno más al sur, en zonas más frías y de suelos más fértiles, India Muerta, San Luis y San Miguel. Identificados con grupo 1, 2, 3, las estrellas azules indican las localizaciones de la zafra anterior. Este año ubicamos un ensayo en las proximidades del pueblo Rincón, un segundo, el año pasado estaba en la 7ª sesión de 33, se estableció en las costas del San Francisco, se volvió a repetir en Rocha la localización de Cebollatí en proximidades de la costa de la laguna y en India Muerta sobre la ruta 14. Los manejos del suelo y del cultivo corrieron por el parte del productor, a no ser los tratamientos que nosotros planteamos. Y vamos a ver rápidamente los suelos que manejamos y las condiciones climáticas existentes hasta donde pudimos registrar en esta zafra pasada. ¿Qué fue lo que hicimos? Y rememorando, porque no es fácil recordar cómo se hicieron los tratamientos de este proyecto, se trató de ubicar prácticas alternativas a lo que el comité técnico entendió que eran las principales prácticas de manejo de los productores de punta, de las cuales seleccionamos 4. No quiere decir que sean las 4 más importantes, sino las 4 que se pueden evaluar con un experimento con parcelas al azar y repeticiones en chacra de un productor, que no es una estación experimental.
Lo primero fue el cultivar, elegido no solo por su productividad, sino también por su resistencia a brusones, y frente a los testigos 144, en un ensayo se utilizó quebracho, en otro ensayo se utilizó iñamerín, o 5903, y en otro ensayo se utilizó parao. Frente al testigo Iña Tacuarí, en la zona de India Muerta, se utilizó también parao. O sea que en las dos localizaciones de Rocha se usó parao. Llamamos instalación del cultivo un tratamiento combinado entre el número de plantas por metro cuadrado que intentamos establecer y entendimos suficientes 180 plantas por metro cuadrado, y tratamientos de semilla. El testigo es una mezcla de fungicida e insecticida, tebuconazol más tiametoxam, a la que se le agregó un tratamiento de zinc y la inoculación con Endorrais, que es la bacteria Endospirillum. Los testigos utilizan 130 kilos de semilla en 33, 160 en cebollatí y 170 en India Muerta. Otro criterio fue los manejos de la fertilización, en que entendimos no cantidades, sino estrategias de fertilización. Una basal, basada en el análisis de suelo y niveles críticos de fósforo, potasio y de nitrógeno al macollaje a través del potencial de mineralización, como habló recién Macedo, frente a las cantidades fijas que más o menos salían de la encuesta de los productores de punta. Eso fue lo que llamamos fertilización 1, o vamos a llamar fertilización 1. Y luego otro componente de la fertilización que llamamos fertilización plus, a que le agregamos silicio, azufre, zinc, boro, manganeso y un extracto de algas de Ascophyllum nodosum. Con respecto al cuarto factor, que fue la protección de enfermedades, teniendo en consideración que las alternativas genéticas tenían resistencia a brusones, frente a la doble aplicación de fungicidas, el productor en general aplica una aplicación al comienzo de la floración y una segunda en el caso de que exista presencia de brusones, una aplicación única con un fungicida que tiene 3 principios activos, más el agregado de fosfito de potasio y una segunda aplicación de silicio. Con estos 4 factores fuimos componiendo los tratamientos. Allí están los factores que he mencionado. Este es un ejemplo, manejo del productor, siembra 144 a 130 kilos por hectárea con tebuconazol y tiametoxam en su semilla. Fertiliza con 55 unidades de fósforo y 25 de potasio. Aplica 75 kilos de urea al magollaje, 50 al primordio. Y protege de las enfermedades con la aplicación de tebuconazol más trifloxystrobin a comienzo de floración. Y si aparece brusones, una segunda con azocistrobin más ciproconazole. Ese es nuestro 100 en cada localización. ¿Cómo componemos los otros? Le vamos cambiando en el diseño de parcelas de omisión uno de esos factores, manteniendo el conjunto de los otros 4. Por ejemplo, el tratamiento 2 solo cambia la variedad y el manejo restante es igual al del 1. En el 3 cambiamos la instalación y mantenemos 144. Todo lo que son X mantiene lo del tratamiento 1 y así sucesivamente hasta componer el tratamiento 6. En el tratamiento 7 cambiamos todo. En vez de 144 sembramos quebracho, en vez de 130 curado o tratado con tebuconazol más tiametoxam, corregido por la cantidad de semilla necesaria o que entendimos para instalar 180 plantas, además de tratado con los dos, tratada con zinc y Endorrais. Fertilizamos de acuerdo a nuestros criterios con más fósforo y más potasio. En este caso en particular, que después vamos a ver por qué tiene menos urea, tratamiento de la fertilización plus
y una sola aplicación del fungicida con 3 activos más fosfito de potasio y silicio. Y en forma inversa, como hicimos del 2 al 6 en base al 1, hicimos del 8 cambiando la variedad y manteniendo las alternativas en las otros 4, o en el 9 la cantidad de semilla que usa el productor con el tratamiento del productor, en el 10 fertilizando como el productor, en el 11 sin aplicar la fertilización plus y en el 12 con la doble aplicación de fungicida. No sé si esto está claro porque es la base para poder entender el mundo de números que les voy a hablar. Este es el resumen a vuelo de pájaro de los análisis de suelo de las 4 localidades, yendo de norte a sur, como vimos, Rincón de Ramírez, Costa de San Francisco, Cebollatí, India Muerta. El pH de 5,2, creciendo hacia Rocha. El potencial de mineralización de nitrógeno de acuerdo al antecedente, y vemos que el valor más alto, curiosamente, se da en Rincón de Ramírez, que supuestamente sería el suelo menos fértil. Pero esta chacra tuvo un antecedente inmediato de pradera, de una muy buena pradera, y tiene el doble de PMN de lo que tiene San Francisco e India Muerta. O sea, el PMN está detectando el antecedente de la pradera. Si ustedes miran el carbono, no es así. Y tenemos en Cebollatí un carbono de 2, casi el doble de lo que tiene Rincón de Ramírez, pero no llega a tener la misma potencial de mineralización. Bueno, la otra abuela de pájaro nos llamó la atención, la presencia de sodio en todos los suelos este año, el zinc bastante suficiente, las capacidades de intercambio catiónico y saturación en bases subiendo de 33 hacia Rocha. La textura, más arenoso en Rincón, intermedia en San Francisco, más bajo la arena en Rocha y con una cantidad muy importante de limo. ¿Qué pasó con el clima? Tuvimos problemas con las estaciones meteorológicas. Ustedes tienen solo, no sé si se llega a apreciar, lo azul es que correspondiente a San Francisco y lo vino tinto es Cebollatí. Tuvimos problemas con las estaciones meteorológicas, pero gracias a la pericia del colaborador Matías Lau, que está escondido allá atrás, hicimos esta gráfica con 3 estaciones meteorológicas, lo que teníamos de Rincón, lo que tenía Sebastián Martínez en Charqueada y lo que tenemos en el Paso de la Laguna. ¿Qué vemos en las temperaturas máximas? Que San Francisco fue más arriba que Cebollatí. ¿Qué vimos en las temperaturas mínimas? Que Cebollatí, nuevamente, al igual que el anterior, no tiene mínimas tan bajas como tiene en otro lado. Como conclusión, la amplitud térmica en Cebollatí se vuelve a repetir que son menores que en otros lugares. ¿Qué pasó con el viento? Ustedes vemos los picos, ya el año pasado lo habíamos destacado, los picos de viento que hay en Cebollatí. Este año también hubo picos altos de viento en San Francisco y estos picos de abril tiraron la chacra del productor alrededor del ensayo. Recién compramos estaciones meteorológicas para medir radiación que no teníamos. Recién en marzo las pudimos instalar. Ustedes tienen Rincón, San Francisco, Cebollatí, India Muerta. Ustedes ven que es bastante parejo los valores en megajoule por metro cuadrado entre los 4 lugares. Y cómo fue bajando la radiación a medida que se atrasó la cosecha. Y esto es importante de acuerdo a los materiales genéticos que utilizamos, ya que no todos tienen el mismo largo de ciclo. En Rincón cosechamos todo el ensayo antes que comenzaran las lluvias. En San Francisco cosechamos el 144 el 1 de abril y 7 días después Merín, que ya tuvo una baja importante en la disponibilidad de radiación. Y en Cebollatí cosechamos las 2 variedades recién en mayo, porque no podíamos acceder. En India Muerta cosechamos el tacuarí antes que se apagara la luz y parado 27 días después. O sea que probablemente
estas condiciones tengan que ver en el llenado de grano, no son la productividad, sino también la calidad. Un resumen de las actividades: logramos sembrar en mucho menos tiempo que el año pasado. Recién el 27 de octubre pudimos sembrar el primer ensayo, pero el 7 de noviembre habíamos terminado. Mucho más concentrado que el año anterior. Y allí ustedes tienen en general las actividades, no vamos a entrar en eso. Sí que los tratamientos de fungicida los hacemos de acuerdo al material genético. Por ejemplo, el fungicida en Rincón de Ramírez el 27 de enero lo aplicamos en Quebracho y recién el 6 de febrero, que fue cuando floreció 144. En San Francisco hicimos las dos el mismo día porque habían aparecido unas flores en Merín que después no concretó su floración. Lo mismo fueron diferentes en Rocha. La cosecha, como dije, es importante por cuándo pudimos cosechar las variedades. En general, después que octubre dejó de llover, logramos unas buenas implantaciones. Como dije, nuestro objetivo eran 180 plantas por metro. Esto es Rincón de Ramírez, donde instalamos 256. Esto es San Francisco, donde instalamos 270. Esto es Cebollatí, donde instalamos 356. Y esto es India Muerta, 307. O sea, excelentes, hasta yo diría medias pasaditas plantas por metro cuadrado. Quiero destacar este aspecto. Ustedes ven ahí el cultivo en Rincón de Ramírez cuando estamos aplicando el primer fungicida, que yo creo que más que lo que podemos cosechar nosotros, yo creo que este es uno de los aspectos donde nosotros aplicamos el producto cae donde tiene que caer. Prácticamente la deriva es mínima. No sé si me explico. Nosotros tenemos una barra de lado a lado de la parcela y la parcela es de 20 metros de largo. Un aspecto importante este año, y lo va a ser mucho más el año que viene, es que en 3 de los 4 lugares sembramos 2 materiales genéticos que tienen diferente inicio de floración que la chacra del productor, por lo cual tuvimos que aplicar repelente más de una vez por ensayo. En el ensayo lo pudimos lograr, no sé cuándo sembremos 5 hectáreas. Esto es el vuelco de una parcela en San Francisco, no por el tiempo, sino por la cantidad de arroz que tenía el 144. Y esto es el espectacular estado que tuvo el arroz en los ensayos de nuestro proyecto. Quebracho, 144. Pasemos. ¿Cuánto va a pasar? Pasemos a lo que llamamos 33, comparando con el año anterior. Rincón de Ramírez, vemos el PMN que comentamos, el carbono tenemos un poco menos, el fósforo y el potasio los corregimos con la fertilización, tenemos menos calcio, menos magnesio, más sodio, más zinc, la capacidad de intercambio un poco menor y la textura más o menos igual. En San Francisco, que ahí ya la cosa es diferente porque pasamos de la séptima a San Francisco, tenemos un pH menor, PMN bastante parecido, carbono parecido, el fósforo y el potasio lo corregimos, menos calcio, menos magnesio, más sodio, más zinc y un poco menos de capacidad de intercambio. Aquí tenemos más arena que en la séptima, que tenía más arcilla. Ya explicamos cómo se conforman los tratamientos, es este el caso particular de Rincón de Ramírez y es el caso con el cual fui idea 1, por lo cual esto es el tratamiento 1, estos son los alternativos y estos son los rendimientos relativos a este 100. ¿Y este 100 cuánto es? 13 toneladas 900 por hectárea. Ese es el 100. Les puedo decir que fue muy bueno para la producción, muy malo para el proyecto, porque sacar más de 14 toneladas, un 10%, no es para cualquiera. O sea que excelente producción, un rango de variación, vamos a ver después, bastante pequeño. Ustedes ven que el menor fue 95. O sea que todo el rendimiento fue alto, muy poca variación entre tratamientos.
Voy a seguir porque tenemos muchas cosas para ver. Otra herramienta estadística que tenemos son los contrastes, que nos permiten, por ejemplo, el tratamiento 1 y el 2, lo único que difería era el cultivar. ¿Qué pasó si contrastamos solo las parcelas de quebracho con las de 144? No nos dio significativo. Si nos vamos al otro manejo, entre el 7 y el 8, que el 7 es todo diferente y el 8 solo cambiando la variedad, no hay diferencia. ¿Qué pasa si metemos el quebracho por un lado y el 144 por el otro y decimos lo manejamos como venga? ¿Qué pasa? No son diferentes. Pasemos al otro factor, la instalación del cultivo. Bajamos la densidad de siembra, le pusimos zinc, le pusimos endorrais, no hay diferencia con quebracho, no hay diferencia, con 144, no hay con quebracho. Metemos variedades por un lado y la instalación del cultivo por el otro, no hay diferencias. ¿Qué pasó con la fertilización? Que le bajamos la fertilización con respecto al productor porque venía de una pradera y el PMN era bajo. Le pusimos 35 kilos menos de urea al macollaje. No es diferente ni para el 144 ni para el quebracho. Si las metemos cada una por su lado, allí aparece una cosita al 13% de equivocarse. Tenemos en el comité la mala tendencia de decir los micros, y no es los micros. Es nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, boro, manganeso, zinc y extracto de algas, además del nitrógeno, fósforo y potasio que pusimos en la siembra, más nitrógeno, fósforo y potasio que ponemos después con el fosfito de potasio. O sea, le estamos agregando el mismo nutriente más de una vez. Tenemos que tener cuidado con generalizar las cosas. 1 contra 5 no hay diferencias, 7 contra 11 no hay diferencias, variedades para su lado no hay diferencias. El manejo de enfermedades, no hay diferencias, variedades para su lado no hay diferencias. Entonces, ¿qué podemos decir? Nada. Nada pensando en el proyecto. Sí podríamos decir muchas cosas. Si no hubo brusones, 144 y quebracho dieron lo mismo. Bajamos la densidad de siembra y dio lo mismo. Fertilizamos menos y dio lo mismo. O sea, dejamos el proyecto por lado, hay muchas cosas que se pueden sacar de utilidad para el productor. ¿Qué pasó cuando hicimos el análisis estadístico? El rango entre el más chico y el más grande fueron 750 kilos, un 5% del promedio del ensayo. Coeficiente de variación buenísimo, 3%, y por supuesto que no encontramos diferencias estadísticamente significativas. No vamos a entrar a mirar esto porque se van a marear y no es la idea, solamente que tengan un panorama de lo que tuvimos en el campo. Pasemos a San Francisco. Con la misma metodología, si vemos qué le cambiamos, la fertilización 55-25, nosotros pusimos 77 y 10 porque había potasio. Le subimos la urea de 75 por el PMN a 133. Y así confeccionamos esto. Acá no vimos brusones, por lo cual la segunda aplicación esta, que tiene el asterisco, y que va en parte de los tratamientos, no se aplicó porque no vimos síntomas de brusones. ¿Está claro esto? Acá tenemos porcentajes mayor al testigo, 104, 107, 105, 105, 105, 107. ¿Cuánto fue el 100? 12 toneladas 300, poco menos que en Rincón, pero nada despreciable. Si vamos a los contrastes, lo mismo en cultivar, no encontramos diferencias. En la instalación del cultivo no encontramos diferencias. En la fertilización, que acá le pusimos 130 kilos de verdeurea, no encontramos diferencias cuando hicimos los tratamientos de Merín, perdón, de 144, ni de Merín, pero cuando pusimos una variedad para un lado y la otra para el otro, nos da diferencias al 7%. Después vamos a ver por qué. ¿Qué pasó con la Fert Plus? No pasó nada. Con los tratamientos de fungicidas no pasó nada. Y bueno, ¿qué encontramos en total? Solamente en la fertilización 1. Ahí tenemos los rendimientos, 12.336 en el 1, 13.285, 12.930 y 12.346.
¿Qué es lo que metemos para un lado y para el otro aquí? Juntamos la 1 con el 10, o sea, 12.300 con 12.300 versus la 4 con la 7, 13.300 y casi 13. Y allí aparece el 7% de diferencia por la fertilización, cuando metemos con un manejo con el otro, pero cambiándole solo la fertilización. Allí Merín se fue para arriba. Aquí también hay un rango un poquito más grande, un 8% entre el más chico y el más grande, pero tampoco, con un coeficiente de variación bajo, tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas. Pasemos a Cebollatí y entramos en los suelos de rocha. Cebollatí 15, Cebollatí 14, bastante parecida en pH, bastante parecida en el potencial de mineralización, igual en carbono, esto lo corregimos, un poquito menos de calcio, un poquito menos de magnesio, un poco más de sodio, y el resto bastante parecido. El cambio fundamental fue en la textura, que teníamos 30 de arena y pasamos a 14, a pesar de que estábamos en una distancia bastante parecida. Yo no lo hubiera hecho. En India Muerta pasó algo similar, pero al revés. Bajamos el año pasado un suelazo que teníamos una pradera con 74 ppm, bajamos a 22. Esto lo corregimos también. Menos calcio, menos magnesio, más sodio, sin igual, y bajamos la capacidad de intercambio y la textura muy similar. ¿Qué pasó acá? En Cebollatí el testigo es 144 y cambiamos aquí a Parao. 160 kilos, corrigiéndolo bajamos a 132 el 144 y corrigiendo el Parao, que es más pesado, a 139. La urea 60-50 la pasamos a 90-100, porque Parao responde más. De acuerdo a los ensayos de Jesús Castillo y por ser un material japónica, a una aplicación al primordio. ¿Qué nos dio? El testigo 12 toneladas 100 casi. Me olvidé decir que todo es sano, seco y limpio. Esto lo discutimos en el comité, si seco y limpio o sano, seco y limpio. Y se resolvió que es lo que recibe el productor en su bolsillo, que era preferible el sano, seco y limpio. Probablemente si vamos a presentar estos datos en otro ámbito, tendríamos que hacer todo de vuelta con seco y limpio. ¿Qué tenemos acá? El testigo 100. Vemos las variantes del manejo de 144, en este caso no tuvimos diferencias. Pero sí tuvimos diferencia con algunos tratamientos de Parao, en especial con el 11 y el 12, con 104 y 107%. ¿Qué pasó con los contrastes? Tomados de A2, con el manejo del productor no pasó nada. Con el manejo alternativo hay diferencias. ¿Qué pasó con la instalación del cultivo? No encontramos diferencias. ¿Qué pasó con la fertilización? No encontramos diferencias. ¿Qué pasó con la fertilización plus? No encontramos diferencias. ¿Qué pasó con el manejo de enfermedades? Encontramos diferencias con 144 y encontramos diferencias con Parao. Aquí es donde cosechamos el ensayo 25 días después que lo teníamos que haber cosechado. El fungicida y la estrobilurina, yo entiendo que le da un stay green, o sea, mantener la planta más verde, y yo creo que la doble aplicación probablemente le haya prolongado ese efecto, payada de por medio, que no es solo sanidad, sino también una posibilidad de la planta que llenara mejor su fase final. ¿Por qué las diferencias? Allí tenemos si tomamos 1,8, 144 con 144, promedio 11,500. 2,7 Parao, 11,980. Tenemos 500 kilos de diferencia. En el otro contraste que tuvimos de enfermedades, con una variedad o con la otra, 1,12, 12,521 contra 6,7, 1000 kilos de diferencia por la doble aplicación.
En Cebollatí sí tuvimos diferencias, pero acá el rango fue de 12 toneladas y acá sí hay diferencias muy significativas debido a los tratamientos. Finalmente, en India Muerta, el testigo es tacuarí, que le pusimos parado, de 170 lo bajamos a 109, de acuerdo a cantidad de plantas, 139 de parado, igual que en Cebollatí. En vez de 50 de fósforo, le pusimos 40, le subimos el potasio y le subimos el nitrógeno. Y acá la cosa varió. El testigo rindió 12,200. Pero si ustedes ven, todos los tratamientos de parado, el más bajo de parado fue más alto que el más alto de tacuarí. El 2, que es de parado en la mezcla del 1 al 6, el único que pasa a los 100 es el 2, que es el parado con el manejo del productor. Acá el único que no pasa de 100 es el tacuarí con el manejo alternativo, pero todos los otros manejos del parado, 107, 109, 105, 112 y 107. O sea, parado allí fue decididamente mejor que el tacuarí. Esto se ve en el mano a mano en el cultivar y también cuando juntamos las variedades. La instalación del cultivo tenemos a un 9%, no tenemos diferencias en la nutrición, no tenemos diferencias mano a mano, aparece al 10 con el tema de los adicionales de la fertilización plus y no tenemos diferencias por el manejo de las enfermedades. ¿Qué pasó? Cuando juntamos el 1 con el 8, que es el tema del cultivar, nos dio un promedio de 12,200 y el 2 con el 7, 12,700. Tenemos 500 kilos a favor del parado con respecto a tacuarí, independientemente del manejo. ¿Qué pasó cuando juntamos el 1 con el 11, que son los que no tienen la fertilización plus? Da casi 13 toneladas, que cuando lo tuvo, que vaya a saber por qué interacción, bajó a menos de 12,500. Estos son los resultados de India Muerta, también con 1 tonelada 400, también hay diferencias significativas. ¿Qué tenemos después de 2 años? Efectos simples, tenemos sinergias, tenemos antagonismo, como esto último que vimos, y tenemos ambientes en la manifestación de los posibles efectos. Análisis de varianza y contraste que vimos, análisis conjuntos que tenemos hecho pero no vimos, vamos a hacer otros estudios complementarios, y también un análisis de costos en comparación al tratamiento 1. Vuelvo a destacar el trabajo de equipo, no solo entre las 3 instituciones, el ambiente en el comité técnico para la toma de decisiones, la colaboración de los productores participantes, los molinos con el análisis de calidad de las muestras, el equipo técnico de INIA, no solo los que figuraron ahí, sino también más Sebastián Martínez, Néstor Saldain, y al personal de campo de INIA, sin el cual sería imposible llevar estos trabajos. Nos espera un nuevo desafío, definir la alternativa a validar y la ejecución de la misma, que no va a ser nada fácil. Llevamos 50 años de investigación, en el año 66 se instaló la Comisión Mixta de Estudios de la Cuenca de Laguna Merín en ambas fases, Brasil y Uruguay, de la misma, y allí se empezó a generar investigación. En arroz comenzó algún año después. Hoy existen otros conocimientos, otras herramientas, desde la comunicación hasta la biotecnología, de los estudios microbiológicos que se están conduciendo en arroz, de las reacciones enzimáticas de acuerdo a los productos que aplicamos, de los impactos ambientales. Pero en este proyecto estamos parados en un piso y tenemos que mirar para arriba. ¿Cómo se generó esta propuesta? Hace 6 años que estamos en la vuelta. Una alianza para la innovación no es una novedad. En el arroz, sin el esfuerzo conjunto de productores, industria y la investigación, no se ha conseguido nada. No existe una solución única para toda situación. Yo me opuse de entrada a que esto se hiciera también en el norte, porque era imposible. Ya ven que es bastante complejo, con 4 lugares en el este, que hubiera sido si tenemos 8.
El comité técnico puso los resultados de investigación sobre la mesa. Por operatividad debimos priorizar cosas, hacer tratamientos combos, que eso ya nos crea una limitante muy grande, porque si el tratamiento 9 es el mejor, no sabemos por qué, sabemos que aplicando eso da más, pero no sabemos. No van a surgir soluciones mágicas, pero sí abrir las puertas al conocimiento para hacer otro tipo de estudios para ponerle luz al porqué de las cosas. Muchas gracias y vamos que se puede.